enunciado dice lo siguiente: en el laboratorio se puede obtener sulfato de sodio haciendo reaccionar hidróxido de sodio con ácido sulfúrico, de acuerdo con la reacción no ajustada que tenéis en pantalla. Si se mezcla la disolución A, 120 ml conteniendo hidróxido de sodio en concentración 0,05 molar, con la disolución B, 50 ml de ácido sulfúrico de concentración 0,12 molar, calcule. Apartado A. El pH de la disolución resultante una vez se complete la reacción entre el hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico. Apartado B. La concentración de sulfato de sodio en la disolución final, expresada en mol partido litro, y la cantidad en gramos obtenida de este compuesto como consecuencia de la reacción. Vamos a resolver el ejercicio. Recordad que nos dan los datos de las masas atómicas que tenéis ahí en pantalla. Lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, ajustar la ecuación química, porque si no la ajustamos, todo lo que hagamos a partir de ahora estará mal. Por lo tanto, en primer lugar, ajustamos la ecuación química. En este caso, observamos que hay 2 átomos de sodio en los productos, pues tenemos que colocar un 2 delante de la molécula de hidróxido de sodio. Por otro lado, al colocar ese 2 delante de la molécula de hidróxido de sodio, sumamos 4 átomos de hidrógeno en los reactivos, por lo tanto, para compensar, tenemos que poner un 2 en la molécula de agua y tener así los 4 átomos de hidrógeno en los productos. Y ya está la ecuación química ajustada. Otra de las cosas que hay que hacer previamente a resolver el apartado A es calcular el número de moles de cada uno de los reactivos. Para ello vamos a tomar los datos que nos da el enunciado. En primer lugar, los volúmenes de cada una de las disoluciones que vamos a mezclar. Como vienen expresadas en mililitros, las expresaremos en litros. Ahí tenéis el volumen de la disolución de hidróxido de sodio y el volumen de la disolución de ácido sulfúrico, expresadas ambas en litros. Recordamos, para pasar de mililitros a litros basta con dividir entre 1000 la cantidad que está expresada en mililitros. Una vez tenemos los volúmenes expresados en litros, ya podemos calcular los moles de cada una de las sustancias. En este caso, los moles de hidróxido de sodio, como podéis ver en pantalla, molaridad por volumen, tenemos 0,006 moles de hidróxido de sodio. Y de ácido sulfúrico, haciendo la misma operación, obtenemos los mismos moles, 0,006. Una vez tenemos ya ajustada la ecuación química y calculados ya los moles iniciales de los reactivos, ahora sí nos ponemos en marcha para resolver el problema. Como podéis ver, tenemos ahí ya todas las cantidades que hemos calculado anteriormente y nos fijamos en lo siguiente. Se intuye que el hidróxido de sodio es el reactivo que primero se agota, es decir, lo que conocemos como reactivo limitante, y que el ácido sulfúrico se encuentra en exceso. ¿Y por qué se intuye? Porque tenemos la misma cantidad de ambos reactivos, pero observamos que el hidróxido de sodio se gasta el doble de rápido, porque tiene un coeficiente 2 delante. Vamos a comprobarlo y vamos a calcular la cantidad de reactivo en exceso. Hacemos este factor de conversión, 0,006 mol de hidróxido de sodio que tenemos. Vamos a calcular la cantidad de ácido sulfúrico que requiere. Ahí podéis ver cómo hacemos el factor de conversión y obtenemos que se consumen 0,003 mol de ácido sulfúrico. Por lo tanto, está claro que el ácido sulfúrico está en exceso y la cantidad que hay en exceso es esa que tenéis en pantalla. Restamos la cantidad inicial menos la que se ha consumido y obtenemos que tenemos un exceso de ácido sulfúrico de 0,003 mol. Vamos a calcular ahora la concentración molar de ácido sulfúrico que hay en exceso, suponiendo los volúmenes aditivos. En este caso, la molaridad será los moles de soluto partido el volumen de la disolución total expresado en litros, y ahí podéis ver que vamos a sumar los volúmenes de las dos disoluciones. Como he dicho, estamos suponiendo que son aditivos, y obtenemos una concentración molar de ácido sulfúrico cuando ha terminado la reacción de 0,0176 molar. Este ácido sulfúrico que está en exceso, lógicamente va a hacer que el pH de la disolución final sea netamente ácido. Para calcular el pH de la disolución resultante,
Puesto que no nos dan ninguna constante de equilibrio en el ejercicio, supondremos que las dos disociaciones del ácido sulfúrico son completas, ya que no nos dan datos de la constante de acidez de la segunda disociación. Si buscáis en las tablas que hay en internet o en los libros, se puede comprobar que la constante de la segunda disociación del ácido sulfúrico es 1,2 por 10 a la menos 2, es decir, no es una disociación completa. Tampoco me parece correcto suponer que el ácido sulfúrico se comporta como un ácido monoprótico. Eso no es verdad. El ácido sulfúrico es un ácido diprótico con dos disociaciones. Lo único que, como en este ejercicio no nos dan la constante de acidez de la segunda disociación, tenemos que suponer que la segunda disociación es completa, lo cual no es verdad. Pero tampoco es verdad que solo haya una disociación. Escribimos ahora las reacciones de disociación correspondientes. Como podéis ver, he puesto solo una flecha hacia la derecha porque suponemos que las dos disociaciones son fuertes. Es verdad que la primera, esa que tenéis en pantalla, lo es, y la segunda no lo es, pero la vamos a suponer fuerte, ya que no nos dan la constante de acidez de esa segunda disociación. Bueno, vamos a colocar las concentraciones iniciales y finales. En la primera disociación, como podéis ver, inicialmente tenemos una concentración de 0,0176 molar. Por lo tanto, al disociarse completamente obtendremos las mismas concentraciones de los productos, el hidrógeno sulfato y el ion H3O+. Lógicamente, en la segunda disociación, colocamos estas concentraciones obtenidas, solo que ahora el ion H3O+ está en los productos. Pero eso no nos afecta grandemente, como he dicho, porque la disociación es completa. Por lo tanto, la concentración final en esta disolución será que obtendremos 0,0176 molar de iones sulfato y 0,0352 molar de iones hidrónio. Debemos tener en cuenta que los iones que forma el sulfato de sodio al disolverse, que son el ion sodio más y el ion sulfato, no reaccionan con el agua, es decir, no sufren reacción de hidrólisis y por lo tanto no van a afectar al valor del pH. El pH de la disolución, por lo tanto, vendrá únicamente dado por la concentración de iones H3O+ obtenidos en las dos disociaciones. Aplicamos la definición de pH, pH menos logaritmo de la concentración de H3O+, y podéis hacer el cálculo vosotros con vuestra calculadora y os daréis cuenta que el pH obtenido, suponiendo estas dos disociaciones completas, es de 1,45. No olvidemos, hemos supuesto volúmenes aditivos y que el ácido diprótico es fuerte en ambas disociaciones. En el apartado B, como podéis ver en pantalla, nos piden la concentración de sulfato de sodio de la disolución final, expresada en mol partido litro, y la cantidad en gramos obtenida de este compuesto como consecuencia de la reacción. Ahí tenemos la ecuación química ajustada y podemos observar que por cada 2 mol de hidróxido de sodio se obtiene 1 mol de sulfato de sodio. Por lo tanto, vamos a aplicar el factor de conversión que refleje esta situación y hacer una acotación. Vamos a utilizar la cantidad de hidróxido de sodio porque es el reactivo limitante. Ya lo hemos visto en el apartado anterior. No podemos utilizar la cantidad inicial de ácido sulfúrico porque es el reactivo en exceso. Continuamos. Ponemos el factor de conversión correspondiente. 1 mol de sulfato de sodio se obtiene a partir de 2 mol de hidróxido de sodio. Simplificamos y obtenemos que de sulfato de sodio hemos obtenido 0,003 mol. Vamos a calcular la concentración molar de sulfato de sodio, suponiendo de nuevo volúmenes aditivos. Por lo tanto, ahí tenéis la fórmula de la molaridad y como podéis ver, he vuelto a sumar los volúmenes expresados en litros, lógicamente. Y obtenemos que la concentración molar de sulfato de sodio será 0,0176 molar. Por otro lado, vamos a calcular la masa de sulfato de sodio. Para ello, vamos a calcular en primer lugar la masa molecular relativa de esta molécula. Ahí la tenéis calculada, 142 gramos por mol. Y con la fórmula típica de masa de una sustancia igual al número de moles por la masa molecular relativa, obtenemos una cantidad final de 0,426
gramos de sulfato de sodio. Y hasta aquí ha llegado el problema de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. El problema me ha parecido interesante, sobre todo la parte en la cual hablábamos del ácido diprótico, que es algo un poco diferente de lo habitual. Os agradecería que le dejarais un like al vídeo y si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos al canal y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.